Yo creo que de los templos más importantes y sin duda de los más bellos o el más bello de la ciudad es el Templo de Santa Mónica, porque tiene una fachada barroca que quizá sea de las mejores de todo México incluso. Le dicen un barroco salomónico por la forma de las columnas, por la calidad de la talla en la cantera, en donde se alcanza a distinguir las expresiones de los rostros en los nichos, en las estatuas, en las figuras talladas. Se alcanza a notar la mano de obra indígena, que fue la que se usó para tallar la piedra del templo. Lejos de tratar de imitar un estilo europeo, pues los hacen con rasgos muy indígenas. El templo en realidad fue construido alrededor de 1720, me parece, me van a corregir, por las monjas agustinas recoletas. Estas monjas son monjas de claustro, es decir, una vez que ingresaban al convento, nunca volvían a salir. Y para poder ir a misa y confesarse, el templo le construyeron nichos o ventanas especiales para que las monjas desde dentro del convento pudieran asistir a misa y confesarse con el sacerdote, que además el sacerdote tampoco las podía ver. Entonces diseñaron las ventanas y los confesionarios específicamente para que cumplieran este propósito. El tiempo luego provocó muchísimos cambios en la estructura del templo. Se demolió el claustro el siglo antepasado para la ampliación de la ciudad y la cuadrícula del centro. La calle de Zaragoza no existía. Demolieron el claustro para construir la calle Zaragoza. Entonces, pues ya ves que don Benito Juárez y sus secuaces en mediados del siglo XIX decidieron que se iban a decomisar los bienes de la iglesia. Y bueno, y el convento de Santa Mónica se vio afectado por dichas reformas, lo cual derivó en que se demoliera, bueno, primero que se usara el convento para otros fines que no eran los religiosos y después que se demoliera el convento. Afortunadamente la iglesia se salvó. Se construyó tiempo después, en la última década del siglo XIX, 1890, 1900 por ahí, se construyó lo que hoy es el edificio Arronis, donde se alberga hoy la Secretaría de Cultura y que a través de los años ha sido muchas cosas. Museo de Arqueología, y durante muchísimos años fue la 15ª zona militar. Afortunadamente los militares hicieron un muy buen trabajo respetando la fisionomía y detalles del edificio y hoy para mí es, si no el más, quizá uno de los edificios más bellos de Guadalajara, junto con el Palacio de Gobierno y alguno que otro. El edificio pues, es el vecino de la misma cuadra. En esa cuadra solamente hay dos edificios. El edificio de la Ronis y el Templo de Santa Mónica. Entonces tiene una historia muy interesante. Y María Irma Iturbide, hace algunos años, a través de la asociación Adopta una Obra de Arte, decidieron restaurar el Templo de Santa Mónica, que fue una labor, a mí afortunadamente me tocó participar en las labores, y fue una labor súper interesante y enriquecedora porque se desconocía incluso que todavía existían ciertas partes de la fachada original barroca del templo, que cientos de años atrás se cubrieron con cantera para darle fuerza estructural al edificio. En las labores que María Irma dirigió, participó muchísima gente que quiere mucho la ciudad y que además es experta en estos temas. Descubrieron estas partes de los muros sin afectar estructuralmente al templo y hoy podemos apreciar la fachada prácticamente como originalmente se construyó, que fue algo que estuvo durante 100 años o más tapado. Hoy vamos a platicar con María Irma, le vamos a preguntar sobre la labor que hizo y sobre los secretos que el templo fue revelando durante esta labor titánica de la restauración y que gracias a las donaciones de los tapatíos se pudo llevar a cabo, lo cual pues habla bien de los tapatíos, ¿no? Generalmente luego aquí en este canal medio nos nombro apatíos, pero en este caso fue una bonita labor gracias a María Irma y al grupo de personas que conforman esta asociación. Entonces va a estar bien interesante platicar con ella, que además tiene un conocimiento muy profundo sobre la arquitectura y sobre el templo. Todo esto, este parque y el edificio eran parte del convento, luego se abrió esta calle de Zaragoza y obviamente pues se quedó dividido, ¿no? Y acá, justo aquí, es el Templo de Santa Mónica, está adjunto aquí al edificio Arronis. Estamos con María Irma Iturbide, presidenta nacional de Adopta una Obra de Arte y quien fue una pieza fundamental
para la restauración del Templo de Santa Mónica, que tiene una historia súper interesante. Mari, gracias por acompañarnos en este episodio y me encantaría que nos platicaras un poquito de quién eres tú y cuál fue tu participación en Santa Mónica, y vamos platicando luego de la historia del templo. Claro, cómo no. No, al revés, muchísimas gracias a ti por invitarme a platicarles de una historia fascinante, porque fíjate que yo creo que por mucho es el templo de Guadalajara que tiene las portadas más bonitas. Es un barroco salomónico, es impresionantemente bonito, y la verdad, como que queda en una de las callecitas atrás de Guadalajara, pocas veces se le da la importancia que tiene o la gente viene a visitarlo. Pero pues eso lo hace un poquito más misterioso, ¿no? Como una joya especial de Guadalajara. Es la joya del barroco, bien dijiste. La joya del barroco. Ahora, no siempre estuvo así como lo vemos hoy, que es una maravilla. No. Tuvo un proceso, ¿no? Distinto. ¿Qué pasó? Así es. Mira, te platico un poquito de la historia del Templo de Santa Mónica. Forma parte del conjunto conventual de Santa Mónica. El padre Feliciano Pimentel tuvo la idea de construir un convento para niñas, porque solamente había 2 aquí en Guadalajara. Uno era el de Santa María de Gracia, que lo tenían las dominicas, y el otro era el de Santa Teresa. Pero ya había mucho interés por querer dedicar su vida a Dios. Entonces, la idea era que este convento fuera el tercero en Guadalajara, y entonces él empezó a gestionar ante la corona, porque no era nada fácil. Tú tenías que demostrar que tenías el dinero para la construcción y posteriormente el dinero para la manutención. Entonces, hasta el 25 de abril de 1718... Cosa que los gobiernos de hoy construyen, pero luego no mantienen, ¿no? Así es, aquí. Entonces, la idea era que, en 1718 llega la cédula real en la que les autorizan la construcción de este convento. Entonces, empiezan por la construcción en el edificio de la parte de atrás, que era el convento de Santa Mónica. Este es el templo, y es un templo típico de una orden femenina, que las portadas son laterales, no tiene portada atrás, sino que son 2 portadas laterales, y eso indica que era una iglesia del convento de las monjas agustinas recoletas de Santa Mónica. Entonces, para 1733, que muere el padre Feliciano Pimentel, ya estaba iniciado el convento y ya estaba en construcción la iglesia. Como parte de la historia, las monjas están dentro del convento por 125 años, y en 1860, cuando viene la desamortización de los bienes de la iglesia, en 1859, la iglesia pierde sus bienes, entonces tienen que exclaustrar a todas las monjas. Y en 1860, un benefactor y filántropo, Dionisio Rodríguez, compra el edificio en subasta pública y le pasa el usufructo a la iglesia nuevamente para que ahí hicieran el seminario conciliar de Guadalajara. Entonces, contratan al ingeniero Antonio Arronis, y ellos deciden transformar, porque no lo demolieron en su totalidad, pero sí demolieron gran parte al menos la primera parte, lo que era el gran, el claustro, que tenía unas columnas maravillosas. Afortunadamente, en el momento de la demolición, alguien tuvo la iniciativa de guardar esas columnas, y ahora tú las puedes ver en el patio de Los Ángeles. Sí, en el patio de Los Ángeles. Sí, es una belleza. Entonces son parte de lo que es el convento de Santa Mónica. Y además es un edificio, el patio de Los Ángeles, que tiene las columnas originales, pero luego está hecho con una arquitectura funcionalista bien interesante de ladrillo. Salvador de Alba. Salvador de Alba. Entonces Entonces es una combinación que demuestra que no todo ni se debe restaurar exactamente como era, pero que también la sensibilidad arquitectónica puede convivir un estilo moderno con un estilo tradicional. Sí, ese fue un gran logro. 1, rescatarlas, y 2, reutilizarlas. Sí. ¿Verdad? Entonces es muy interesante. Pero empieza a funcionar como seminario, y el 8 de julio de 1914 las fuerzas de Álvaro Obregón entran a la ciudad, les vuelven a quitar el edificio. Desde entonces es un cuartel, fue un cuartel militar hasta el año 2015, en que el gobierno del estado de Jalisco y los militares
hacen una negociación, se les construye un nuevo cuartel allá por San Juan de Ocotán, en La Mojonera, Sí. y entonces se queda ya como edificio para la Secretaría de Cultura. Que, por cierto, es un edificio increíble, el edificio Ronis, ¿no? También yo siempre he dicho que es uno de los mejores edificios de la ciudad, independientemente de que haya surgido de otro edificio muy bonito que era el convento. Sí, así. Pero al menos el ingeniero Ronis nos dio una joya arquitectónica que se alcanza a ver desde aquí, que luego podemos revisar un poco más, que podemos disfrutar. Y Mari, platícame un poquito Mira, del estilo. Es que de ahí te quería decir, a consecuencia de que demolieron el otro edificio, pues el templo queda un poco suelto. Y entonces, derivado de temblores y del daño estructural que sufrió por la demolición del edificio contiguo, porque antes estaban amarrados ambos edificios, entonces posiblemente eso fue lo que influyó para que a este edificio, al templo, se le adosaran unos doble muros, que son los que posteriormente nosotros retiramos, previa estructuración del edificio, para recuperar estas hermosísimas fachadas originales, que estas estuvieron cubiertas por más de 180 años y nadie las conocía. Ahora dime algo, Mari. Toda la talla barroca, los rostros de las figuras, el estilo, o sea, ¿qué hace diferente este templo de otros templos en la ciudad? Si ves cuidadosamente todo el labrado de la piedra, te puedes dar cuenta que este templo es un templo agustino. Okay. Porque dentro del labrado podemos identificar muchos elementos iconográficos que pertenecen a los agustinos. Okay. Podemos empezar, tú sabes, San Agustín, pues el templo de Santa Mónica, viene porque su hijo era San Agustín, fue un doctor de la iglesia, y Santa Mónica fue la que ayudó a su conversión. Entonces siempre se ligan a los agustines con Santa Mónica, porque gracias a ella él logró la conversión. Ahora, al ser doctor de la iglesia, siempre se le identifica a él con una tiara papal. La tiara, y además está un corazón atravesado por dos flechas. Ese es el atributo de los agustinos. Okay. Es el corazón inflamado y que representa el amor y la caridad. Okay. Entonces, podemos ver las vides, las uvas, que siempre tienen que ver con el sacrificio de la última cena. Que ahí había figuras antes, ¿no? Fíjate que nosotros ya no encontramos nada. Entonces, a mí lo que me da gusto es que quizás retiraron las esculturas, debieron haber pertenecido al mundo de los agustinos. No sabemos quiénes están. No hemos encontrado tampoco referencias de quién estaba ubicado en cada nicho. Sin embargo, cuando lo cubrieron, no lo destruyeron. Eso está interesante, ¿no? Sí, cuando lo restauramos, fue relativamente fácil la restauración de esta área, porque ellos lo que hicieron fue hacer un doble muro que llegaba hasta el límite de los dos contrafuertes, y lo rellenaron. Entonces sacamos mucho, sí, piedra abajo para que consolidara y hiciera la función de contrafuerte. Sí. Pero no destruyeron. Tú puedes ver las pocas partes que en realidad intervenimos. Sí. Y entonces se puede decir que está casi en su estado original. Y se alcanza a ver la diferencia, ¿no? En el tono de la piedra todavía, de la parte que estuvo cubierta por el contrafuerte posterior. Exacto. Y la piedra que quedó al descubierto, ¿no? Que está interesante, por ejemplo, esa águila bicéfala, ¿qué significa? ¿Tú sabes? Mira, para empezar, el águila bicéfala es un símbolo de los agustinos. Okay. Entonces, aquí tiene dos acepciones. O bien puede ser que está representando a los agustinos, pero también al mismo tiempo, como acuérdate que la iglesia, los reyes de España, los reyes católicos y toda su descendencia, ellos tenían como obligación compartir la religión. O sea, en todo el reino deberían de practicar la religión católica. Entonces, mucho de esto pudo haber sido en reconocimiento y gratitud a los reyes de Habsburgo, que fueron quienes autorizaron la construcción de este edificio. Es lo que te iba a decir, porque el águila también es un símbolo de los Habsburgo, ¿no? Sí, claro. Entonces, puede ser, porque si tú vas a otros lugares agustinos,
o de conventos agustinos, puedes encontrar el águila bicéfala. Pero Ahora, Mari, te voy a hacer una pregunta más personal. ¿Cuál es tu parte favorita de esta fachada? ay, pues es que me gustan. Mira, me gustan mucho las portadas porque digo, nadie puede negar que son maravillosas. Pero me encantan estas dos que descubrimos porque acuérdate que yo soy arqueóloga. Así es. Y el hecho de haber descubierto esto sí fue en primera parte una desobediencia a la autoridad. Ok. Porque vamos para que veas dónde inició el querer descubrir esta parte. Había otro contrafuerte aquí donde solamente En esta parte. en esta parte. Ajá, entonces digo, ni al peor albañil se le va una de esas de dejar una ventana hexagonal media cubierta. Claro. O sea. Entonces, claro que abajo tenía que haber algo. Nadie sabíamos si había o no había, porque en estos otros nichos llegaba hasta arriba de la cornisa. Entonces, un día me subí a los andamios con uno de los trabajadores y le pedí que fuéramos retirando sillares de cantera para ver si había algo más abajo. Y tú te podrás imaginar la emoción que sentía a la hora que veía que el labrado bajaba y bajaba y bajaba. Claro, al descubrir eso, corría al Instituto Nacional de Antropología e Historia a decirles, miren lo que estamos encontrando. Esto está abajo. Es decir, nadie sabía que existía esto. No había registros. No, suponíamos que debía haber algo por eso, pero... O sea, no había planos, no había dibujos sobre lo que pudiese haber abajo, o había suposiciones. No, nadie. Nunca nadie había dicho que había 150 años nadie supo lo que había. Nadie supo. Por esto fue darle un nuevo rostro y un nuevo edificio a la ciudad de Guadalajara. Por supuesto. Porque nadie sabía de la existencia de de esta maravilla, ¿verdad? Porque la verdad está impresionante. Todavía hay muchas incógnitas y muchas cosas que descubrir, porque imagínate, ve tú este tipo de diseños en que aquí están simulando un corazón con las flechas atravesadas, pero puedes ver también una cara de animal como un carnero, como un águila, como un algo en pico. Sí. O sea, son elementos iconográficos que sabemos el significado, pero su origen está muy difícil. Ve estas caras, estos bueyes. Claro, sí, ¿qué significa el buey, no? Exactamente. ¿Por qué pusieron un buey ahí y no otro animal? Exactamente, los mascarones. Bueno, sabemos el fin de los mascarones. Es como cuando las gárgolas hacen una serie de animales rarísimos. Bueno, el bestiario famoso de la religión. Bueno, aquí hay algunas en la cornisa, pero son más bien águilas, ¿no? Águilas, sí. Excepto esta de aquí arriba, es un pelícano. Okay. Y que también el pelícano es una imagen cristológica. Okay. Porque acuérdate que dicen que el pelícano se pica solo aquí el pecho para sacar sangre y alimentar a sus crías los primeros días. Y eso, de recién nacidas, y eso pues refleja un poco lo mismo en que Cristo se sacrificó por nosotros para que la salvación del hombre. Oye, y estoy viendo que, hay elementos bien interesantes. Por ejemplo, toda la parte inferior del templo que tiene unas figuras geométricas de triángulos volteando hacia arriba y hacia abajo, es un diseño hasta moderno, diría yo, ¿no? Y contrasta con el barroco completo del edificio, ¿no? Y fíjate, te quiero decir algo más, que este edificio todavía tiene 70 centímetros más hacia abajo. Okay. O sea, nosotros recuperamos los niveles originales. Ya. Lo que pasa es que no podíamos dejarlo de esa manera porque pues los niveles de la calle sufriría inundaciones, no podría ser así. Pero bueno, entonces eso te da todavía una... sí, era más, digamos, la percepción era de un edificio más alto. Mucho más alto. Y claro, no existían a lo mejor los edificios de aquí al lado porque estos eran las afueras de la ciudad también. Entonces, sí, digamos que entonces más o menos en 1733 inician la obra. No, en 1720. 1720. En 1733 que muere el padre tenemos la referencia de que todavía no habían cerrado las partes de las cubiertas. Este fue uno de los templos seguramente también que sufrieron modificaciones en el interior, ¿no? Por el cambio de los estilos. Mucho. Fíjate que aquí hubo una de las madres que estuvo aquí en el convento. Ella era nieta del Marqués de Pánuco, conde de Pánuco.
Marqués. Marqués de Pánuco. Ella, su dinero, lo que le tocaba de su herencia, ella pagó los retablos dorados que había dentro del templo y mucha ornamentación del templo, porque de eso sí se logró encontrar alguna descripción. Pero cuando entraron las tropas de Álvaro Obregón, también hay alguna crónica que narra que el interior de este templo se usó de establo. Entonces desbarataban los retablos para calentarse o pues, para hacer la malobra, ¿no? Pero el caso es que que era un templo maravilloso, quedó mal, feo. Y ya después pues le hicieron el altar neoclásico, que ya también era la tendencia. Me invitaste a participar en una parte muy pequeña de la restauración. Me platicabas sobre ciertos descubrimientos que hicieron también adentro, ¿no? Como por ejemplo ciertas conexiones que había entre el templo y el convento. ¿Podemos verlas? Las monjas eran de clausura, entonces ellas no podían salir. Ajá. Entonces para confesarse, ellas entraban desde el interior del convento, el padre entraba por el lado de la iglesia y entonces ellas ya podían confesarse, el padre en el templo y ellas desde el convento. Lo podemos ver ahorita. Mira. Este es el templo. Esto lo descubrimos porque esto estaba completamente tapiado. Esta parte de aquí, ahora pusieron esto, pero aquí alcanzas a ver las ventanitas para el confesionario y el padre entraba desde atrás. Entonces, este era el confesionario original. Y estaba tapado, según recuerdo, ¿no? Cuando nosotros entramos, estaba tapiado, porque también hay que acordarnos que el edificio después, cuando fue los militares, pues ellos tenían que protegerse, claro, porque la iglesia sí pudo seguir operando después como iglesia. Okay. El convento, pues ya no, pero la iglesia sí. Pero cuando llegaron los militares tuvieron que delimitar muy bien. Aquí también quiero enseñarte un problema de los daños. Nosotros dejamos el templo en perfecto estado de conservación. Sin embargo, actualmente está sufriendo, cuidado aquí, está sufriendo de unas humedades tremendas. Cuando tumbaron parte del convento para hacerlo seminario, el ingeniero Arronis elevó 1.30 el nivel de lo que iba a ser el seminario. Uh-huh. Entonces, este piso, o sea, el nivel del piso del otro lado está a 1.30 de altura. Ya. Yeah. Bueno. Más o menos por aquí, ¿no? ¿Qué se alcanza a ver? Cuando llegaron los militares, algún jefe de ahí de la milicia le gustaba hacer mucho ejercicio y nadar. Y en esta parte de aquí hicieron una alberca en el edificio, del otro lado. Entonces, cuando él ya se fue, ya dejó de ser el mandamás, pero nada más la rellenaron con arena. Entonces, ¿qué pasa? Guadalajara tiene, un subsuelo muy inestable. Hemos tenido muchísimos temblores. Sabemos que con el paso del tiempo todo se agrieta. Entonces, esa parte de ahí debe de estar súper agrietada. Y en temporada de lluvia, claro, como la ciudad corre hacia el centro, ¿qué pasa? Pues que todo el flujo del agua que sale de ahí, de esa esponja que es la alberca, que ya no está en uso, empieza a dañar con humedades. Exactamente. Entonces se tendría que intervenir el edificio, ¿verdad? Exactamente. Es lo primero que se tiene que hacer. O sea, aquí no tiene sentido porque, mira, aquella parte está bien, pero esta parte corresponde a la parte donde se ubica la iglesia. Algo que me llama mucho la atención y es bien importante señalar, porque esto pasó con todos los templos, son muchos de los templos de la ciudad, es que si se pueden fijar, si ustedes ven los interiores, son del estilo neoclásico. Entonces, así como cuando a alguien se le ocurre restaurar o renovar su casa y cambiarle el piso de cerámica por un mármol, también pues el estilo arquitectónico era... Los templos también, por más barrocos que fueran, pues en ese momento no se tenía, digamos, la sensibilidad o el tacto, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí, este templo sufrió lo mismo que sufrieron muchos templos, ¿no? Que a finales del siglo XIX o principios del XX, sobre todo a finales del siglo XIX, pues empezaron a remodelarse, ¿no? O incluso sí, a mediados o inicios del siglo XIX.
Porque digo, se ve muy neoclásico todo, ¿no? Ah, sí, esto es después de que los retablos barrocos desaparecieron y que volvieron a recuperar el templo cuando se fueron los militares, o sea, después de 1914, se le dio a la orden de San Vicente de Paul, Catalina Labourdais, que es la monja que está aquí abajo con el gorro así. Sí. Ella fue la que trajo la devoción de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que es la que está arriba. Okay. Bueno, en esa época, pues sí, todo el templo, pero además también la orden venía desde la iglesia, de que ahora nos vamos a modificar porque las formas son más simples, más sencillas. Los jóvenes también tienen que sentir que es más moderno, ¿no? Y entonces fue cuando entraron a este tipo de decoración. Y, por ejemplo, estas pinturas que también estaban ocultas y nosotros rescatamos, todas las decoración de todos los marcos, por eso si te das cuenta, donde había estado dañado, pues ya ni lo completamos, lo dejamos tal y como lo rescatamos. Y entonces, en este caso, pues estas son muy del siglo XIX. Esta pintura es muy del siglo XIX, pero la dejamos tal y como lo encontramos. O sea, ¿cuándo se decide y quién decide que este templo debería de ser rescatado, la asociación que tú presides debería de enfocar las energías hacia este templo? ¿Y cómo es que lo logran? ¿Cómo logras tú, primero, pues supongo que convencer al párroco o a la iglesia de hacerlo, al gobierno y a la gente que apoye y done dinero, porque es una labor cívica, es una labor de la gente, de amor, para una joya artística, arquitectónica, lejos de tener que ver con la iglesia o con cualquier otra cosa? Veníamos de restaurar la antigua estación del ferrocarril en Chapala, que es un templo, es un edificio también muy bonito y que nos costó muchísimo trabajo y muchísimo dinero. Entonces ya los consejeros, pues la verdad da mucha pena estar pidiendo dinero. Entonces ya los consejeros me decían, yo acababa de tomar la presidencia me la pasó Pinky Corbera de Charpenel, que acaba de fallecer hace un mes, mi mentora realmente. Bueno, los consejeros me decían, no vayas a escoger un proyecto muy grande, porque pues ahorita como que no hay tanto dinero y no hay tantas ganas de pedir tanto, pero pues veíamos que a lo mejor una imagen no era impactante, veíamos que una pintura pues no representaba mucho y la urgencia nos obligó a tomar la decisión de restaurar este templo porque teníamos que presentar un proyecto para que ese año nos asignaran recursos y estuvimos averiguando quién tenía algún proyecto arquitectónico de rescate ya hecho y el único que existía era el de este templo que lo había hecho el arquitecto Modesto Aceves, fíjate qué coincidencia, ¿Sí? y el arquitecto Salvador de Alba, a quien habíamos invitado para que nos apoyara a ver qué proyecto, él nos recomendó para que habláramos con Modesto. Y él dijo, yo tengo el proyecto, yo encantado. Pero justo cuando iniciábamos, invitan a Modesto a trabajar de director de Patrimonio Cultural al gobierno, y entonces Salvador se queda al frente del proyecto, el arquitecto Salvador de Alba. Bueno, empezamos sí con apoyo del gobierno del estado, del ayuntamiento, de Foremova, que es esta instancia del gobierno federal que apoya para las restauraciones en las comunidades locales. Pero había que buscar una tercera parte que era muy grande. Pero bueno, a pesar de que veníamos de pedirle dinero a la sociedad civil, logramos nuevamente sacar adelante este proyecto mediante 18 millones de pesos. Fue un dineral, porque aquí abajo tuvimos que reestructurar el edificio. Entonces, mucho del primer dinero que conseguimos está enterrado. Yo me acuerdo que a mí me tocó participar en las obras del piso. Lo de la retícula. La retícula de concreto que tuvimos que hacer precisamente para darle más solidez. Fue un trabajo que te digo, tú a lo mejor aquí ves esta parte, pero mucho está enterrado y otra parte está en las azoteas. Bueno, lo dejamos tan bonito porque pues se minaba el agua y tú todavía puedes ver aquí restos de cuando se minó, eran cascadas que bajaban. Ya finalmente no pudimos terminar aquí porque ya nos pidieron que desocupáramos la iglesia porque ya teníamos 10 años con el proyecto. Y entonces faltó terminar esa parte. Pero ahora, para ti, supongo que este proyecto, porque fue muy mediático también, es decir, luego todo el mundo se quiere colgar, ¿no? De los proyectos
porque todo el mundo cacareó y el templo de Santa Mónica, miren la maravilla, ¿no? Pero debe haber sido una labor muy importante. Ahora, la gente, ¿por qué es importante este templo en el contexto arquitectónico y urbano de Guadalajara? O sea, ¿por qué la gente tiene que venir a conocer este templo? ¿Qué es lo que van a encontrar aquí, sobre todo en las fachadas que son maravillosas, que no van a encontrar en ningún otro edificio? Tal vez el Palacio de Gobierno, pero ¿qué lo hace diferente para ti? Bueno, la fachada y además, bueno, siempre fue muy popular. En la esquina está la imagen colosal de San Cristóbal, que siempre fue como un símbolo en la ciudad de Guadalajara, porque como estaba en la orilla, cuando entraban los comerciantes siempre se encomendaban a San Cristóbal, porque se supone que quien veía esa imagen tan grande evitaba la muerte súbita. Okay. Y luego ya después empezó a ser el abogado de los caminantes y luego después hasta de muchas mujeres, porque ya ves que hay un dicho que dice San Cristóbalazo, manazo, pataz, manazas, patazas, ¿cuándo me casas? Y después cuando ya estás hasta acá, San Cristóbalito, manitas, patitas, ¿cuándo me lo quitas? Entonces todas las mujeres venían a rezarle a San Cristóbal. O sea que San Cristóbal, por lo que por la manera en que se ubica el templo, pues esta calle, que es la calle de Reforma, Reforma y Santa Mónica. Santa Mónica. Bajaban por esta calle para ir al centro. Y los comerciantes entraban por aquí. Entonces siempre veían a San Cristóbal. Entonces sí ha sido como un ícono para la ciudad. Además, es una escultura que si tú la ves es monumental. Sí. No es monolítica porque ya vimos que tiene 2, 3 partes, pero es monumental. Sí. Entonces está considerada como una de las más grandes adosadas a los templos. Entonces sí es una escultura muy importante. Pero además es importante porque, bueno, últimamente, porque la gente tiene mucho la advocación de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Sí. Entonces vienen mucho aquí, entonces venían mucho aquí a esta iglesia, o siguen viniendo. Ahora, si tú tuvieras la posibilidad de restaurar otro edificio en la ciudad, iglesia o no iglesia, que te diera la oportunidad que tuviste, por ejemplo, o que se diera la oportunidad que tuviste aquí en Santa Mónica, ¿qué edificio escogerías? Fíjate que no nos hemos puesto a buscar ningún otro edificio aquí. Para empezar, tiene que ser de propiedad federal, estatal o municipal, porque lo que hacemos en Adopte una Obra de Arte es buscar fondos y yo no te voy a pedir dinero a ti para restaurar la casa de fulanito de tal. Entonces sí tiene que ser un bien patrimonial, pero de propiedad federal, estatal o municipal, para que sepas que el recurso está canalizado claro, a un bien público, porque de otra forma, pues no podemos ni tiene sentido, ¿no? Claro. Pero, pues mira, después San Felipe, tú sabes que es igual de bonito y también restauramos todas las fachadas frente y lateral de San Felipe. Apoyamos algo en Santa Teresa, también en el Santuario de Guadalupe. Pues es que hemos intervenido pues buenas obras, también las pinturas de Palacio de Gobierno, la de Hidalgo y la del ex recinto del Congreso. No sé, más bien sugiéranos. Recibimos todos los días peticiones de, oigan, ¿nos pueden apoyar? ¿Pueden dar? Ahorita estamos trabajando en Autlán, que también fue una iglesia franciscana muy antigua, la primera cuando llegaron los franciscanos hasta el sur de Jalisco. ¿De qué años más conoces? 1500 y algo, muy modificada, pero de 1580 y pico. Pues estaría dentro del top 10, quizá, de las más antiguas de Jalisco, ¿no? Mani, explícanos, o sea, esto a mí me causa muchísimo conflicto. Después de tantos años, esfuerzo, tanta gente involucrada, académicos, gente que dona dinero y todo, luego nos encontramos con estas cosas. ¿Qué pasó aquí? Mira, vandalismo, puro vandalismo. Trataron de robarse los chapetones, se robaron los mascarones, como los dos que todavía hay arriba, que son hermosísimos. Pero no solo eso, sino que lo destruyen. O sea, me parece absurdo que cuando habemos tantos ciudadanos que formamos parte de Adopte una Obra de Arte, porque Adopte una Obra de Arte no es solamente el consejo, Adopte una Obra de Arte es toda la ciudadanía que se une aportando recursos, apoyando con ideas, sumándose a nuestros proyectos para cuidar el patrimonio, porque el patrimonio cultural nos da identidad. Entonces, es lo que queremos,
que la gente se sienta orgulloso de su patrimonio cultural, de su historia, de sus raíces. Claro. Pero ve nomás cómo dejan esto. Y eso es bien importante, porque luego quiero dirigirme directo acá, porque uno a lo mejor puede pasar y ve esto y luego piensa, ve nomás cómo tienen maltratado el templo, cómo es posible, si es una joya arquitectónica. Pues sí, pero esto se dejó intachable, se dejó perfecto. Sí, restauramos puertas. Restauraron todo, la carpintería, todo el bronce. Y luego, a ver, necesitamos ser un poquito más cívicos, ¿no? O sea, si alguien ve que alguien está haciendo algo, tiene que intervenir, tiene que decirle algo. Necesitamos ser más proactivos. Sí, ser y esto guardianes. Solamente con cultura y ser guardianes del patrimonio. Guardianes del patrimonio. De acuerdo. Porque de otra forma, todo lo que acabamos de restaurar, al poco tiempo ya lo empiezan a vandalizar y no hay dinero que alcance. Y la verdad es que la función que ha tenido Adopte una obra de arte ha sido muy importante porque no hay presupuesto que alcance para restaurar todo lo que tenemos. Mari, muchas gracias por tu tiempo y por explicarnos todo esto que es maravilloso. Otra vez, digo, gran labor que hicieron. Entonces te agradezco mucho tu tiempo. No, al revés. Yo te agradezco a ti y a todo tu equipo que nos inviten a difundir lo que hemos hecho, nuestro trabajo. Esto no es un trabajo fácil, se lo debemos a muchísimas personas e instituciones. Participa no solamente los consejeros de Adopte, que buscamos los recursos necesarios para los proyectos de restauración. También se involucran personas que trabajan en su momento en los gobiernos municipal, estatal, federal, a través de Foremova, a través del Congreso de la Unión, que también nos dieron recursos. La misma iglesia nos facilitó. Tuvimos cerrado durante 10 años este proyecto porque, nosotros no contamos con una bolsa de dinero para estarle invirtiendo, sino que hacemos una campaña y hacemos una parte. El equipo de restauradores, porque, nosotros promovemos la restauración, pero sí son los restauradores quienes están aquí picando piedra, literalmente, claro. y sacando los proyectos adelante. El Templo de Santa Mónica, una de las joyas arquitectónicas más importantes, más bellas de Guadalajara, es una muestra no solamente de la riqueza arquitectónica y patrimonial que tenemos en la ciudad y en el estado, sino también una muestra de cómo la voluntad, el cariño por la ciudad, la cooperación entre gobierno, iglesia, sociedad civil, expertos, profesionales, gente con mucha pasión, Mari y todo su equipo, hacen que esto sea posible y que podamos seguir disfrutando esto que tenemos aquí, que en pocos lugares del país, incluso del mundo, me atrevería a decir, existe, ¿no? Más de 300 años de historia que yo creo que todos tenemos que conocer precisamente como lo dijo María Irma, para crear identidad, para sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos. Así que dense una vuelta, no les pido que vengan a misa, les pido que conozcan el templo, que aprecien la arquitectura y que van a ver algo que difícilmente van a encontrar en ningún otro lugar. Y por supuesto sigan las revisiones GDL. Adiós.